Buen día a todos. Vamos entonces a trabajar con Adobe Muse para hacer el prototipo de nuestro sitio web. Yo estoy trabajando en este momento con la versión CC 2017. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Me pregunta el programa entonces si quiero que mi diseño sea con ancho fluido o ancho fijo. Vamos a decirle inicialmente que con ancho fluido, luego veremos cuál es la diferencia entre trabajar de una forma u otra. Por ahora la dejaremos como está por defecto, con ancho fluido, y me pide definir el ancho de mi página. Como ya hemos hablado, el ancho de la página no lo vamos a definir por estándares, ya que con la cantidad de dispositivos que tenemos disponibles para navegar en la web, pues es muy difícil definir un estándar al día de hoy. Así que pues trabajaremos sobre las dimensiones que consideremos más adecuadas para la visualización correcta de nuestro sitio. Para este ejercicio inicialmente voy a decirle que mi sitio tenga 1200 píxeles de ancho. Luego me permite definir una cantidad de columnas, así como les he solicitado el wireframe hecho con columnas para poder distribuir los objetos entre ellas y determinar anchos y otras características, pues lo vamos a usar aquí en Muse. Entonces voy a decirle que inicialmente quiero trabajar a partir de 18 columnas para mi pantalla completa. Luego vamos a configuración avanzada y me pregunta cuál es el ancho mínimo que quiero para mi pantalla, para mi página. Entendiendo que de ahí para abajo ya no se va a adaptar más. 320 pues considero que es poco para los dispositivos en los que nuestro usuario navegará hoy en día. Entonces voy a decirle que el ancho mínimo de mi página sea de 480 píxeles. Y la altura mínima, solamente la mínima, porque no hay una altura máxima en el diseño de nuestra página. Ya que pues la altura de la página dependerá exclusivamente de la cantidad de contenido que ella lleve. Me salté el margen. Este gutter es el margen entre esas columnas. Ese 20 píxeles pues puede ser harto si estoy trabajando con tantas columnas, así que voy a decirle que quiero que el margen sea solo de 10 píxeles. Luego vienen los márgenes por la parte superior, abajo, izquierda y derecha, que simplemente serán la distancia entre el contorno de nuestra página y los contenidos. Y el padding es la distancia entre la caja de contenido y su contenido, especialmente en el caso del texto. No voy a hablar de él ahorita, se los mostraré más adelante. Pero la explicación rápida es esa, es distancia entre la caja y su contenido. Luego me pide el lenguaje, entonces le voy a decir que mi sitio web sea en español, con resolución estándar o resolución a 2x de alta definición. Pues para este ejercicio lo vamos a dejar en resolución estándar. Luego me pregunta si quiero tener el pie de página adherido en la parte inferior. Lo voy a dejar que sí, igual esto lo podemos modificar si queremos luego. Ok, y ya tenemos entonces creado nuestro archivo. Al iniciar nuestro nuevo archivo nos enfrentamos a un espacio dividido en dos sectores. En la parte superior tenemos la estructura de navegación de nuestro sitio, iniciando por la página inicio o home. Verán que al ubicar el cursor encima nos aparecen unos más a la izquierda, a la derecha y abajo para agregar páginas anteriores o posteriores a esta, o para agregar subcontenidos. Entonces eso dependerá de nuestra estructura de navegación. Así que aquí vamos a componer algo similar al árbol de navegación que ustedes hayan propuesto. Y en la parte inferior tenemos las páginas maestras. Lo que yo haga en las páginas maestras aparecerá en todas las páginas que obedezcan a ella. Eso se los mostraré más adelante, les indicaré cómo se utilizan esas páginas maestras para crear nuestra composición. Entonces, para empezar, vamos a crear la estructura de un sitio web, supongamos de joyería, para hacer el ejemplo.
Dejemos la página de inicio, vamos a agregar una página al lado que se llame joyas, creemos otra llamada colecciones, creemos otra llamada relojes, accesorios y regalos. Luego en joyas y en relojes vamos a crear una estructura un poco más compleja. Digamos que tengamos relojes para hombre y relojes para mujer. Y en relojes para hombre, entonces vamos a crear un tercer nivel de navegación. Dos manecillas y tres manecillas. Esto es una estructura cualquiera que me está ocurriendo aquí, como les digo, navegando en el sitio de Tiffany's. No, no estoy creando algo muy consciente. Bueno, dejémoslo así. Supongamos que accesorios y regalos no lleven subcontenidos por ahora para el ejercicio. Entonces bien, ustedes pueden apreciar cómo quedó finalmente la estructura de navegación de nuestro sitio. Aquí en la parte superior podemos decidir si queremos que esa estructura se vea a modo de árbol o de esta manera, como un esquema ordenado de otra forma. Dejémoslo a modo de árbol. Ya es costumbre mía pues verlo de esta manera, entonces pues lo prefiero así, pero pues ya cada cual escoge la manera que considere más adecuada para visualizar su sitio. Bueno, veamos ahora algunas de las propiedades que me permite modificar Muse en cada página. Para eso vamos a dar clic derecho sobre cualquiera. En este caso voy a hacerlo sobre collares y vamos a Page Properties o propiedades de página. Y lo primero que nos vamos a encontrar es una pestaña llamada Layout, en la que de nuevo nos permitirá configurar las mismas propiedades que configuramos al inicio cuando creamos el archivo: ancho máximo, mínimo, altura, distancia entre columnas, cantidad de columnas, márgenes alrededor, el lenguaje para todo nuestro sitio. Si quiero que mi sitio tenga fluido, ancho fluido o estático. Entonces esto ya lo conocen, pero también nos aparece la pestaña opciones. En esta pestaña vamos a configurar varios temas distintos. Primero, puedo cambiar el nombre de la página si cometí algún error o necesito cambiarlo por cualquier razón. Aquí lo puedo cambiar. Luego me permite determinar cuál va a ser el título de la página. Por defecto me dice que va a asumir el mismo nombre que le haya puesto. El título de la página es el que va a acompañar al favicon en la pestaña del navegador cuando estemos navegando en nuestro sitio. Entonces puede ser que efectivamente nos funcione que tenga como título el mismo nombre de la página, o puede ser que yo quiera, como en este caso por ejemplo aquí en YouTube, que siempre diga lo mismo esa pestaña. De ser así, deberemos entonces cambiarlo en todas las páginas. Así que por ejemplo en este caso voy a decirle que no, que quiero que siempre ahí diga joyería. Entonces lo va a cambiar a joyería y tendré que cambiarlo en todas las páginas. Luego me permite decidir cuál va a ser el nombre del archivo. Recuerden que esto finalmente lo vamos a exportar como una serie de archivos en HTML, CSS, PHP, XML.
Entonces, al exportarla, ¿qué nombre va a asumir específicamente esta página como archivo de extensión HTML? Aquí sí tenemos que modificar algunas partes del nombre, porque debemos recordar lo siguiente. Los nombres de archivo no pueden contener caracteres especiales, y me refiero a ñes, signos como signos de interrogación, signos de admiración, corchetes, paréntesis, slash, ojalá no tildes, ni pueden contener espacios en blanco. Es imposible para el servidor reconocer un nombre de archivo que contenga un espacio en blanco, ni en los nombres de las páginas, los HTML, ni en los nombres de los archivos que yo utilice en ellas, multimediales, es decir, imágenes, audios, videos. Todos deben cumplir las mismas condiciones. Nunca debemos nombrarlos con un espacio en blanco, ni con signos ni caracteres especiales. Así que, aunque en este caso collares no representa ningún problema y lo podemos dejar así, pues en otras páginas tendremos que modificarlo. Luego me permite decidir si quiero incluir esta página o no en el sitemap que él crea. Es un archivo XML, que es un archivo base de datos, con el que él estructurará luego el sitio y la navegación. Entonces, por ahora lo vamos a dejar. Usualmente no los excluimos, pero ya veremos el caso si es necesario en alguna otra página de excluirlo de ese sitemap. Luego me permite decidir qué va a pasar con esta página en cuanto al menú. Si quiero que no se incluya la página en el menú, si quiero incluirla con enlace o si quiero incluirla sin enlace. ¿A qué se refiere esto? Si yo le digo que no la incluya en el menú, simplemente esa página no va a aparecer cuando creemos nuestros menús o insertemos nuestros menús o los widgets de nuestros menús en las páginas, pues esa página va a estar por fuera, no va a aparecer. Si le digo que la incluya con enlace, que es lo que voy a hacer en este caso, pues entonces aparecerá en el menú y el usuario podrá hacer clic en collares para ir a la página collares. Pero si le digo que la incluya sin enlace, entonces lo que va a hacer es que la palabra va a aparecer, va a ser parte del menú, pero si el usuario hace clic no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué deberíamos hacer esto? En casos específicos de páginas como joyas. ¿Por qué joyas? Porque esta página tiene que existir y la debo crear en Muse para poder estructurar mi sitio, pero esa página realmente no va a tener contenidos para los usuarios. Simplemente voy a crearla, o la tengo que crear para poder hacer el menú de tal manera que el usuario haga clic o ubique el cursor sobre joyas o toque, según el dispositivo en el que esté navegando, sobre joyas, y eso le despliegue un submenú que sería collares, brazaletes, anillos, aretes, prendedores. Y es en estos subítems donde el usuario sí va a poder hacer clic para acceder a esas páginas que sí van a tener contenido. Pero repito, joyas no tendría contenido alguno, por consiguiente no deberíamos permitirle al usuario llegar a esa página. Así que esta página joyas, por ejemplo, la incluiríamos sin enlace, pero collares, brazaletes, anillos, etcétera, esas sí deberían tener enlace porque sí van a ser páginas con contenido. Luego me permite decir si quiero exportar o no esta página. Obviamente, al tener contenido, pues esta sí la voy a exportar. Luego me aparecen opciones para las fuentes web. ¿Qué quiero hacer con las fuentes web? ¿Cómo las quiero cargar? Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se carguen esas fuentes. Por ahora simplemente lo vamos a dejar inherente al sitio, que las cargue por defecto. Luego veremos cómo funciona ese tema. Y por último me permite decidir si quiero que los scroll bar, es decir, las barras de desplazamiento laterales e inferior, aparezcan automáticamente o si quiero tenerlas visibles siempre. Pues lo lógico es que aparezcan automáticamente, dependerán exclusivamente de la longitud del sitio. Si el sitio es más largo que la pantalla, pues la barra aparece. Así está en ambos casos, horizontal y vertical, pues así la dejamos. Por último, vamos entonces a seleccionar el favicon para nuestra página, el que acompañará entonces al título en la pestaña del navegador. Entonces vamos a darle aquí en favicon abrir. Vamos a buscar nuestra imagen. Esa imagen es ideal que esté en PNG, sin fondo, y ojalá pues ya estuviera editada de tal manera que tuviera el tamaño adecuado.
de aproximadamente 32 por 32 píxeles. Puede estar más grande, no hay inconveniente, él igual la va a convertir, pero sí que sea una imagen lo suficientemente sencilla como para que se entienda el icono tan pequeño como se va a ver, porque si es una imagen muy compleja, pues lo único que verá el usuario será una mancha. Entonces seleccionamos por ejemplo esta imagen como favicon, le damos a abrir y ok. Listo, estos cambios los veremos cuando exportemos la página y eso lo haremos cuando ya tengamos algún contenido creado. Hasta aquí este video y continuaremos en el próximo ya agregando contenidos. Buen día a todos, nos vemos en la próxima.